Radio Portales de Valparaíso presenta COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. ¿Cómo hemos cambiado? Información que usted necesita saber. Respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado contra este virus. Estadísticas, datos, beneficios sociales y todo sobre cómo nos ha impactado el coronavirus. Radio Portales le entrega información clara y sencilla. COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Estimados auditores, les saludamos cordialmente en esta conexión que tenemos en nuestro programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. En los programas siempre conversamos con importantes autoridades y personeros de la región de Valparaíso. Programa que se emite a través del aire, a través de la señal, lógicamente, 89.5 FM, 840 AM. Y para el mundo por www.portalesfm.cl. Los pueden ver a través de YouTube y también en nuestra página web. Y escuchar, por supuesto, el programa en la señal del aire. Nos acompaña en esta oportunidad para conversar acerca de los trabajadores de la salud, cómo han ellos enfrentado esta situación de pandemia y también otros temas que vamos a estar abordando lógicamente. El doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Hola, muchas gracias por el programa, por el espacio y por supuesto siempre dispuesto para estar hablando sobre salud y en este caso en particular sobre esta pandemia que tanto nos ha afectado, que es la pregunta que hacen ustedes en la presentación. ¿Cómo nos ha afectado esta pandemia? Yo tendría que resumirlo inicialmente diciendo que muchísimo y en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Doctor, en estos minutos de conversación es importante para entregarle una claridad a nuestros auditores en una conversación más informal, no es así, más directa también. El conocimiento suyo con respecto a cómo han enfrentado los trabajadores que están inmersos dentro del trabajo de la salud, porque sabemos que ellos están 24/7, están dedicados 100% a su trabajo. ¿Cuál es el punto de vista suyo en ese aspecto? Creo que han habido tres momentos muy distintos en la pandemia. Un primer momento de mucha incertidumbre, cuando esto empieza, donde los trabajadores de la salud tenían miedo de enfermar, miedo de morir producto de la enfermedad, donde nos llegaban las imágenes de hospitales en Italia, en España, en Estados Unidos, con situaciones realmente dramáticas. Y en esa primera etapa podríamos llamarla una etapa de aprendizaje, de reorganización de la cultura y el funcionamiento de los centros de salud para dar respuesta a esta primera ola que hubo principalmente el año 2020, a comienzos de año. Pero luego se empiezan a producir en esa etapa, por ejemplo, no habían elementos de protección personal suficientes y nosotros estuvimos en distintos medios y en distintas reuniones tratando de conseguir elementos de protección personal, algo tan básico como las verdaderas herramientas para prevenir el contagio entre los trabajadores de la salud, y al comienzo no habían. Recibimos donaciones y las canalizamos precisamente para los trabajadores de la salud. Entregamos cientos de miles de mascarillas precisamente a hospitales de la región con el único objetivo de ayudar a los trabajadores de la salud a que tuvieran los mínimos implementos para no contagiarse. Pese a este esfuerzo, fuimos viendo cómo trabajadores de los distintos gremios enfermaron, algunos gravemente. En nuestro gremio en particular, los médicos, tuvimos varios médicos hospitalizados en cama UCI con ventilación mecánica, algunos muy graves. Y ese podría decir que fue la primera etapa. Esa fue la etapa donde los trabajadores de la salud decidían separarse por unas semanas o meses de su familia para no ponerlos en riesgo a ellos, donde
las distintas clínicas, hospitales públicos y hospitales de Fuerza Armada de la región empezaron a trabajar juntas para elevar el número de camas críticas, y donde los trabajadores de la salud empezaron entonces a esbozar este espíritu que siempre lo ha caracterizado, de enorme sacrificio, de un compromiso a toda prueba, en la cual empezaron a hacer dobles y triples turnos para poder cubrir cada uno de los espacios que faltaban para poder dar respuesta y no dejar a nadie sin atención. Luego viene, podemos decir que una segunda etapa, que más o menos yo la situaría entre diciembre del 2020 y marzo-abril del 2021, donde ya había pasado la primera ola, estábamos viviendo un periodo de disminución de los casos y se empezaron a exhibir una serie de medidas que lamentablemente apuntaban en la dirección contraria a la prevención del contagio. En ese momento el pase de vacaciones, en ese momento, o permiso de vacaciones, en ese momento cientos de alcaldes de comunas del litoral de nuestra región y de comunas turísticas pidiendo mayores recursos para poder contener el riesgo de contagio que se producía por la migración de más de 700.000 personas que visitaron nuestra región, y este aumento progresivo, por un lado, de los contagios y por el otro lado, la esperanzadora vacunación que empieza en febrero y que muchos trabajadores de la salud formaron parte del primer grupo de inmunizados, precisamente para protegerlos de lo que en ese momento no se presagiaba que iba a ocurrir, pero se advertía a la comunidad, a las autoridades, que venía una ola que resultó ser mucho más dramática y mucho más intensa que la primera, y esta ola más dramática requirió más esfuerzo sanitario, con más camas UCI, con más hospitalizaciones, con más fallecidos y por supuesto con equipos de salud que ya no estaban en el primer round, sino que iban ya en el octavo o noveno round de una pelea de alto impacto, con mucho desgaste, y ahí es donde empieza a aparecer ya las primeras señales de agotamiento y de estrés, de burnout, que es un tipo especial de enfermedad que afecta a los trabajadores de la salud cuando están sometidos a condiciones muy complejas, y mucha licencia por estrés y agobio laboral. Esa segunda ola de la pandemia nos toca enfrentarla entonces con mayores necesidades de salud, pero al mismo tiempo con un personal desesperanzado que ya no temía el virus por un tema de contagiarse, sino que se daba cuenta que pese a todos sus esfuerzos no estábamos pudiendo dar abasto. Y ahí aparece y empieza a hacerse más recurrente un grupo especial de pacientes, tal vez nos están escuchando hoy día, que son las personas postergadas por el modo COVID. Y estamos hablando de cientos de miles de cirugías que no se pudieron hacer, estamos hablando de cientos de miles de interconsultas que no se pudieron llevar a cabo, estamos hablando de pacientes crónicos con hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, trastornos renales, pulmonares, que no podían asistir a sus controles porque no había controles, porque todo estaba transformado en modo COVID. Y luego trabajadores de la salud que veían a esos pacientes llegar a una consulta de urgencia por una descompensación, o que veían lastimosamente como un paciente, por ejemplo, con cáncer, no podía ser intervenido por la falta de recursos, por la falta de quirófano, dado que quirófanos, salas de recuperación, habían sido transformadas en camas satélites de UCI. Y creo que en una combinación de estas últimas dos etapas nos pilla a este momento actual, donde sabemos que la variante Delta generó una tercera ola en Europa, generó una tercera ola en Estados Unidos, y nos preocupa de sobremanera que pueda ocurrir algo similar acá, donde los trabajadores de la salud, como todos, lo único que queremos es volver a un escenario donde no haya gente enferma. Ojalá todos estuvieran en su mejor condición de salud y no fueran afectados por COVID, pero sabemos que eso es un anhelo, pero que lamentablemente hay gente que va a enfermar y hay gente que aún va a morir por esta enfermedad, y estamos por una parte cansados, preocupados, angustiados de lo que puede venir, pero al mismo tiempo viendo cómo distintos hospitales públicos
de Fuerzas Armadas y centros privados han ido desocupando las camas críticas que no se estaban usando y han ido disminuyendo esta fuerza o todo este recurso humano que se había especializado en el COVID y han empezado a retomar las actividades que podríamos llamar propias de los centros de salud antes de la pandemia. Entonces, los trabajadores de la salud que estaban en camas UCI satélite han vuelto a sus camas originales, han vuelto a trabajar en pabellones para operar pacientes y no para tener pacientes conectados a la máquina de anestesia como una especie de ventilador mecánico. Y así hemos ido volviendo, pero con esta preocupación que tienen, y acabo de usar una palabra que los trabajadores de salud me van a entender, que es la preocupación que uno tiene cuando está de guardia, cuando está de turno, por ejemplo, en la urgencia del Frique o en la urgencia del Bambure, y sabe que tiene que estar con todos sus recursos preparados porque en cualquier momento puede llegar un paciente muy grave. Y de alguna manera ese estrés de esa vigilia permanente creo que es la que nos mantiene en este momento con este nivel de cansancio emocional más que físico, donde pese a que vimos bajar mucho los casos, bajar mucho los contagios y bajar mucho los ingresos al hospital, hoy en día estamos empezando a ver leves aumentos en los contagios y eso nos pone de nuevo un poco atentos a cómo Delta se va a comportar en nuestra región y en el país. O sea, esto levanta una alerta, ¿no es así, doctor? Con respecto a lo que se viene después de las fiestas patrias, en las próximas semanas vamos a tener más resultados, se vienen también a futuro las fiestas de fin de año, en fin, se viene un camino bastante incierto. Doctor, ¿fueron las medidas correctas las que se tomaron con respecto a los trabajadores de la salud? ¿Fueron tratados correctamente en el sentido de poder parcializar los turnos, que ellos pueden enfrentar esta situación de COVID, que bueno, para muchos es primera vez que se enfrentan a una situación como esta? ¿Cuál es su visión al respecto sobre estos casos y además de la variante Delta? Porque ya se han presentado casos, lo conversamos fuera de micrófono, fuera de pantalla también, con respecto a que hubo casos ya de un extranjero en la región, pero nos informan hace escasos minutos también que ya se presenta un caso en San Esteban. ¿Cuál es su perspectiva al respecto, doctor? Mira, lo primero que hay que decir es que nuestro país y las autoridades que toman las decisiones determinaron una forma de enfrentarse al COVID que se llamaba la forma de la inmunidad de rebaño o del contagio progresivo. No era la única y hoy en día podemos decir que tampoco era la mejor forma de enfrentarse al coronavirus, porque esta forma, si empezamos a ver lo que deja como huella, son más de 48.000 fallecidos por COVID. Estamos hablando en base a la definición de OMS, fallecidos con PCR positivo y con casos clínicos probables. Deja más de 1,5 millones de chilenos que se contagiaron de COVID y que tuvieron cuadros clínicos detectados con PCR, con números bastante altos, sobre 100.000 hospitalizados, muchos de los cuales desarrollaron secuelas de lo que se llama el post-COVID, y con todos los sistemas de atención de salud que tuvieron que virar hacia el modo COVID. Y eso quiere decir que sacaron las mamografías, sacaron los papanicolaos, sacaron los exámenes de próstata, sacaron la endoscopía, y todos los recursos de los centros de salud estaban orientados a atender pacientes con cuadros de neumonía COVID. Eso ha dejado más de 300.000 personas en lista de espera quirúrgica, más de 1 millón de personas en lista de espera de una atención de especialistas, solo en el sistema público. Pero además, el 2020 se notificaron aproximadamente la mitad de los cánceres que son del GES de un año normal. Y nosotros sabemos que eso es producto del subdiagnóstico. Entonces, cuando tú me preguntas si la estrategia de manejo fue adecuada, en primer término, por cada uno de esos 48.000 chilenos fallecidos y por cada uno de esos más de 1,5 millones de chilenos contagiados, uno tiene que preguntarse, ¿Chile podría haber manejado
la estrategia cero COVID y lograr, por ejemplo, cifras similares a las de Australia, donde no tuvieron más de 1.900 pacientes hospitalizados en todo este periodo y donde las cifras de fallecidos se pueden contar con lápiz en números que son totalmente manejables. Entonces, la pregunta obvia es, ¿podríamos haber nosotros intentado una estrategia COVID? Yo pienso que sí. Yo pienso que existe la cultura en el país para hacerlo, porque finalmente esta estrategia de cero COVID utilizaba estrategias de confinamiento o cuarentenas que se decidían en momentos más iniciales de la pandemia, pero que por lo mismo duraban menos, eran cuarentenas intensas pero cortas, y eso lograba cortar la cadena de contagio de manera mucho más rápida, sin perder nunca el control de la enfermedad. Y no estoy hablando de ciencia ficción, esto lo hizo Nueva Zelanda, lo hizo Australia, lo hizo Taiwán, lo hizo Vietnam después de la primera ola, y varios países imitaron este manejo cuando quedaron disconformes con los resultados obtenidos a partir de la inmunidad de rebaño y cuando la OMS, después de la primera ola, dijo que la inmunidad de rebaño era algo que probablemente no se iba a alcanzar nunca. Entonces, con eso en mente, yo creo que si tuviéramos una máquina del tiempo, ojalá pudiéramos convencer a las autoridades que el manejo de la pandemia se hubiera basado en una estrategia de eliminación del virus o COVID-0, en vez de una estrategia de mitigación o regulación de los contagios o estrategia de rebaño. Los costos para la sociedad, los costos económicos, la cantidad de empresas pequeñas y medianas que se vieron sumamente afectadas, la cantidad de familias que se vieron sumamente afectadas, la pérdida de más de un año escolar para los niños y el trastorno severo de salud mental de cientos de miles de personas en nuestro país, me hacen pensar que podríamos haberlo hecho mejor si hubiéramos intentado una estrategia de COVID-0. Pero nosotros decimos en medicina y en la salud que la medicina retrospectiva sirve para aprender, para estudiar, pero uno no puede tomar decisiones en retrospectiva. No tenemos esa máquina del tiempo. Por lo tanto, si bien es cierto, uno puede hacer esta mirada con esta crítica, uno puede pararse y decirlo acá hoy, porque en el presente, cuando se estaban tomando las determinaciones, el Colegio Médico de Chile y el Colegio Médico de Valparaíso fuimos voces claras pidiendo una estrategia de eliminación del virus. Y lamentablemente, en las distintas instancias donde presentamos nuestra opinión, la autoridad decidió de todas formas seguir en otra dirección. Por lo tanto, nosotros no es que hoy día, sentados en la comodidad de un escritorio, digamos esto se debió haber hecho distinto, sino que nosotros asumimos con responsabilidad plantear una forma diferente de hacer las cosas. Y esa forma, por diversas razones, la autoridad de gobierno no lo aceptó y quiso mantener la estrategia de contagio progresivo o de la famosa inmunidad de rebaño. Y lamentablemente sigue siendo esa la política frente a Delta. Porque ahora, si retrocedemos en el tiempo un poquito a las noticias internacionales, Australia, Nueva Zelanda, Israel tomaron medidas sumamente drásticas cuando detectaron circulación comunitaria de Delta, con 50 casos de contagio en todo un país. Y nosotros seguimos tolerando 600, 700, 800 casos diarios como que fuera algo normal, porque para la estrategia de contagio progresivo de inmunidad de rebaño, lo que se busca es que los contagios sigan ocurriendo, pero en números que la autoridad y la atención de salud, los costos de eso ya los conocemos. Y yo espero sinceramente que la variante Delta no genere pics de contagio tan elevados como los que tuvimos, pero ojalá que podamos llevar
las cifras de contagio a niveles más bajos que los que hoy día tenemos, para poder desocupar las más de 300 camas UCI que hoy en día ocupan pacientes COVID, no son cero, hay cerca de 300 en el país, y para que ese número baje y no siga aumentando. Eso, sabemos que si se toman medidas drásticas en la etapa inicial, las medidas duran menos, o sea, el tiempo de confinamiento es menor, pero los resultados para la economía, los resultados para la salud de la comunidad, los resultados en términos de contagios, los resultados en términos de enfermos graves y muertes, son mucho mejores con una estrategia al estilo de cero COVID. Pero sabemos que la autoridad no quiere seguir ese camino, tiene sus fundamentos, pero yo creo que estamos cansados todos y no podemos sostener un sistema de atención de salud que se enfoque solamente en el COVID y que deje postergado a todo el resto de pacientes que requieren medidas de prevención, de diagnóstico precoz, de tratamiento, etc. Doctor, ¿cuáles son las propuestas que tiene el Colegio Médico de ahora en adelante para lo que se viene en los próximos meses? Mira, nosotros hoy día hicimos una reunión con el Ministerio de Salud, con el ministro y el subsecretario, donde uno de los temas que conversamos fue cómo van a poder expandir el presupuesto para lo que queda del año para la atención de salud en los hospitales, porque ya los hospitales gastaron todo el presupuesto del 2021 y requieren lo que se llama expansiones presupuestarias para poder seguir dando los servicios de salud que ellos brindan. El ministerio quedó comprometido en enviarnos la información de cuáles son los planes que ellos tienen para trabajar con Hacienda para estas expansiones presupuestarias. Sin embargo, todos los años hemos visto con preocupación y sin poder corregirlo que el presupuesto de atención de salud, tanto en los hospitales como en los CEFAM, es insuficiente. Y cuando ese presupuesto es insuficiente, se traduce en listas de espera. Como yo no puedo operar en las mañanas y en las tardes porque no tengo dinero para pagar al personal, para pagar la luz, para pagar las gasas, los insumos, los antisépticos, los medicamentos, como no tengo recursos para operar hasta las 8, hasta las 10 de la noche todos los días, el impacto de eso es que tengo pacientes que necesitan ser intervenidos y no puedo intervenirlos oportunamente. Que tengo una paciente que se fractura la cadera, que tiene 70 años y que de repente tiene que esperar 10 o 12 días para operarse, cuando el estándar es operarla antes de 48 horas. Que tengo pacientes que pasan 30, 45 días esperando una intervención de cáncer para que no se pueda agendar esa operación porque no alcanzan los espacios quirúrgicos en Chile y finalmente FONASA tiene que enviarla a prestadores privados para que puedan resolver el problema de salud. Pero esos 45, 50, 60 días de tratamiento perdidos no se los puede devolver nadie a la gente. Esa fue una de las temáticas. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a la situación presupuestaria de los hospitales en todo el país en lo que resta del año? ¿Y cómo nos vamos a enfrentar con un plan estratégico para resolver las listas de espera que son tan grandes en estos momentos que no pueden ser absorbidas por un hospital en su funcionamiento tradicional y necesitan una estrategia de 2 o 4 años plazo? Y por lo mismo, eso requiere presupuestos que ya deben estar siendo negociados para expandir el presupuesto de salud para el 2022. Porque si no le aplicamos más recursos, aunque tratemos de actuar con la máxima eficiencia, no vamos a poder realizar más prestaciones que las que normalmente hacemos. Y hoy en día tenemos que hacer más porque hay casi 1 año y medio de prestaciones no realizadas. Eso es del punto de vista de los presupuestos y eso es del punto de vista de cómo enfrentar la lista de espera. Pero también tenemos preocupación, y así se lo planteamos al Ministerio,
porque de más de 3.500 camas críticas que Chile llegó a tener, hoy día estamos cerca de las 1.300 a nivel país. Y sabemos que ese número es el doble de las camas críticas que normalmente habían en Chile, pero es insuficiente frente a una nueva ola de COVID y puede ser insuficiente para absorber esta nueva ola de COVID más todas las atenciones de salud que tenemos que estar brindando. Y ahí también le planteamos al ministro que era importante para nosotros como colegio médico saber cuál es el plan de expansión de camas críticas y cómo vamos a conseguir como país quedar con esta mayor cantidad de camas críticas instaladas, funcionando, para dar cobertura a los pacientes de manera oportuna y no repetir estas imágenes donde hay pacientes en la urgencia que llevan horas o días esperando encontrar una cama UCI. Y el tercer punto que hablamos, que es muy importante, tiene que ver con el recurso humano. Los trabajadores de la salud, que algunos de los cuales llevan más de 1 año y medio trabajando en condiciones muy adversas, trabajando en formato de honorario, sin estabilidad laboral, y que ahora que los hospitales, que las clínicas y que los centros de atención de las Fuerzas Armadas están bajando sus dotaciones, de pronto se quedan sin trabajo. Y se quedan sin trabajo, pero con la incertidumbre de si frente a una tercera ola los van a necesitar o no. Entonces, más que tener aplausos, como consignaban algunos dirigentes de los trabajadores de la salud, más que aplausos, queremos que se cumplan algunas de las promesas que se le hicieron a los trabajadores de la salud como forma de homenaje al tremendo trabajo y sacrificio que han hecho. Y ahí estamos hablando de estabilización de ciertas condiciones laborales, estamos hablando de algunos bonos que se ofrecieron, estamos hablando de permisos o días de descanso compensatorios a quienes trabajaron en la etapa del COVID como una forma de ayudar a mejorar y a entregar un descanso adecuado y oportuno para evitar las enfermedades de salud mental y este burnout que tanto estamos viendo en la atención de pacientes. Por lo tanto, nosotros, nuestra propuesta actual, nuestra última gran propuesta, buscaba potenciar la eliminación del virus. Creo que tuvimos ahí una oportunidad que no concretamos como país. Llegamos a tener muy poquitos casos, pero nunca los eliminamos y podríamos haberlo hecho si tal vez hubiéramos decidido como país no seguir en esta especie de día de la marmota donde los casos bajan para luego volver a subir una y otra vez. Nosotros estamos y hemos tratado de mantener todas las instancias de participación. Yo a nivel regional he tratado de estar entregando una visión propositiva con respecto a las medidas y ya hace un par de semanas hemos estado tratando junto con el Ceremi de instalar en la ciudadanía esta palabra que tú utilizaste y que es muy importante y era mantener la prevención, mantener la mesura en el relajamiento de las medidas de autocuidado precisamente para no terminar lamentando más enfermedad, más contagios, más muerte, producto de la variante Delta. Perfecto. Doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, se nos fueron realmente rapidísimos los minutos. Esta conversación realmente es muy entretenida. Tenemos mucho que conversar en este y otros espacios más, por supuesto, a través de la radio Portales. Agradecerle enormemente sus minutos de conversar y de estar en contacto con nuestros auditores, tanto que nos escuchan, aquellos como los que están viendo también este programa. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti y solamente me gustaría finalizar diciendo, es fácil volcar nuestra atención a los demás. ¿Qué podrían hacer el resto? ¿Por qué la autoridad hace esto? Hoy día quiero que volquemos la atención hacia cada uno de nosotros. Y por favor transmitan este mensaje a sus cercanos. Si nosotros queremos detener la variante Delta, la vacuna es una gran herramienta. Si usted no se ha vacunado, hágalo. Pero no basta estar vacunado, porque la vacuna igual permite que te contagies de una forma leve,
Tal vez no vas a llegar a un hospital o no vas a fallecer por esta enfermedad, pero sí puedes contagiarte y contagiar a otros. Por lo tanto, este es el momento de reforzar distancia física, ojalá 2 metros cuando conversemos con otras personas. Lavado frecuente de manos o higienización como alcohol gel, perfecto. Uso correcto de mascarilla, y me la pongo acá a veces que estoy solo para que se vea, tapando nariz y boca. Y lo último, y no menos importante, evitar las aglomeraciones y especialmente evitar los lugares cerrados y mal ventilados. Si usted tiene que reunirse con un grupo de personas, hágalo al aire libre. Si usted quiere invitar personas a su domicilio, hágalo en la terraza, en el patio, hágalo en el área común del edificio, pero no lo haga dentro de un comedor o dentro del living, porque esos lugares tienen peor ventilación. Y el último gran detalle, si usted trabaja en una oficina, son todos compañeros de trabajo, se conocen. Si usted va a hacer un evento con algunas personas conocidas en su casa, pregúntele si han tenido síntomas de coronavirus. Si han tenido síntomas, testéense. Vayan a los centros de testeo que existen esparcidos por toda la ciudad y por toda la región. En los CEFAM, en plazas públicas, en espacios de alta circulación como la Plaza de Viña, en el espacio urbano, han estado en la plaza, en el Parque Italia, en Valparaíso, han estado en la Plaza Sotomayor, han estado en Quilpué, en Quillota, en Calera, San Felipe, Los Andes. En todas las comunas hemos tenido operativos de testeo. Si usted tiene los más mínimos síntomas, no le eche la culpa a la alergia, no le eche la culpa al cansancio por el dolor de cabeza o a la fatiga por los dolores musculares, hágase el test, porque esa manera nos ayuda a que si usted sale positivo, cortamos la cadena de contagio y evitamos que 15, 20, 30 personas más puedan contagiarse por usted. Es muy importante cumplir con estas medidas, sobre todo ahora que llevamos un buen rato de relajo. Es momento de cuidar esta normalidad con el autocuidado. Importantes recomendaciones, doctor, y por supuesto que a los auditores cada día Portales se los entrega. Muchas gracias, doctor. Este programa llega entonces a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. Muchas gracias. Hasta pronto. Que esté muy bien. Radio Portales de Valparaíso presentó COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Usted se ha informado cómo nos ha impactado en la economía, educación y salud. Hemos conocido información oficial, regional y planes de acción, respondidas por las principales autoridades y actores sociales que han luchado con este virus desde diferentes ámbitos. COVID-19, la nueva normalidad en la región de Valparaíso. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.